Cuando estemos listos, usted me dice, mi hermano Jonathan Lagos. Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos en nuestros estudios sistemáticos del profeta Ezequiel, ¿ya? Y el día de hoy, mis queridos hermanos, nos toca comenzar nuestro estudio en el capítulo 25 de Ezequiel, así que le invito a abrir su Biblia ahí. Y bueno, como son bastantes capítulos los que vamos a estudiar hoy día, hasta el capítulo 36, vamos a ir solamente leyendo algunos textos principales para poder ir entendiendo, ¿cierto?, de qué es lo que se trata, las profecías, los estudios, ¿cierto?, que contienen estos capítulos, ¿ya? Así que Ezequiel 25, si lo tiene ahí, ¿cierto?, búsquelo y vamos a orar al Señor antes de comenzar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos congregarnos, Señor, por este medio, esta plataforma, para poder aprender un poquito más de la palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que podamos, Señor, comprender tu palabra, tu voluntad, y lo más importante, Señor, que la podamos poner por obra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Bien, en los capítulos 25, ¿cierto?, de Ezequiel, empieza el profeta a dar una serie de profecías de parte del Señor para algunas de las naciones vecinas al pueblo de Israel. Naciones que se caracterizaron por tener algún tipo de relación con el pueblo de Israel y muchas veces eran vistas como enemigos del pueblo de Israel, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en el capítulo 25 encontramos una profecía para los amonitas, encontramos también una profecía para los moabitas, encontramos una profecía también para los edomitas y una profecía también para los filisteos. Veamos lo que dice Ezequiel 25, versículo 1. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos, ¿ya? ¿Quiénes eran, cierto, los amonitas, los moabitas en primer lugar? No sé si usted recordará el libro de Génesis. En el libro de Génesis, cierto, el libro de los principios, de los inicios, hay una historia donde Abraham tenía un sobrino y ese sobrino se llamaba Lot. Y Lot, ¿cierto?, cuando se separa de Abraham, dice la Biblia que él fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades pecadoras en gran manera. Dice la palabra de que ellos cometían muchos pecados, muchas depravaciones, y a causa de toda la maldad que se cometía en aquellas ciudades, Dios había ido a visitar aquellas ciudades, ¿cierto?, para poder destruirlas. Pero antes de llegar a estas ciudades, hace una parada en la tienda de Abraham y conversa con Abraham. Y Abraham hace una intercesión muy, muy hermosa, ¿cierto? Que él empieza a decir: Señor, pero mira, quizá haya 50 justos, quizá hayan 40, quizá hayan 20, quizá hayan 10. Finalmente, Abraham deja de interceder y el Señor le dice: si hay 10 justos, yo no voy a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero cuando llegan los ángeles, ¿cierto?, a la ciudad, se encuentran de que la ciudad realmente estaba viviendo en un desenfreno. Había mucha inmoralidad sexual, de ahí nace el término sodomita o sodomizar, que se refiere a tener relaciones sexuales hombres con hombres, y también se refiere a ser un sodomita a la prostitución masculina, ¿ya? Eso se ve también en el Antiguo Testamento. Entonces la ciudad era una ciudad completamente depravada, pero Dios, por amor a Abraham, por consideración a Abraham, saca a Lot, ¿cierto?, de aquella ciudad antes de destruirla. Lot sale con su esposa y 2 de sus hijas, pero la esposa de Lot en el camino mira hacia atrás y dice la Biblia que se queda convertida en una estatua de sal. Finalmente Lot con sus 2 hijas huyen de la ciudad, se esconden, ¿cierto?, en las montañas, y tienen miedo de entablar conversación o relación con otras personas y empiezan a vivir en un aislamiento, por así decirlo. Las hijas, ¿cierto?, de Lot, viendo de que no había más varón con las cuales ellas pudieran procrear una descendencia, dice de que la mayor le dice a la menor: demos a beber vino a nuestro padre para que él se embriague y así nosotros poder tener de nuestro padre descendencia, ¿ya? Entra la mayor, después de haber dado a beber vino a su padre,
concibe después de su padre y luego entra la menor y también concibe de su padre. Es de ahí, mis queridos hermanos, de los hijos de las hijas de Lot, ¿cierto?, que se forma la descendencia de los amonitas y de los moabitas, ¿ya? En cierta manera tienen un parentesco, ¿cierto?, con lo que vendría a ser el pueblo de Israel, ya que Lot era sobrino, ¿cierto?, de Abraham, y ellos, los amonitas y los moabitas, son, por así decirlo, hijos de, hay una palabra técnica, ¿cierto?, de incesto, me parece que es la palabra, que es cuando hay relaciones, ¿cierto?, entre los parientes, familiares cercanos, ¿ya? Entonces, mi querido hermano, de ahí nace esta descendencia. Y algo que los caracterizó, ¿cierto?, a los amonitas y a los moabitas, es que siempre durante toda su historia ellos se caracterizaron por ser enemigos del pueblo de Israel. Ellos, a pesar de tener este parentesco, entre comillas, familiar, siempre se caracterizaron por ser enemigos y siempre tuvieron conflictos con el pueblo de Israel. Algo muy tremendo, mi hermano, es que los israelitas eran atacados, ¿cierto?, por estas naciones vecinas, y Israel también atacaba, ¿cierto?, a estas naciones vecinas. Entonces nunca hubo una paz entre ellos. Bien, ¿qué lección en primer lugar nosotros podemos sacar, ¿cierto?, de esta profecía contra los amonitas y contra los moabitas? En primer lugar, cuando nosotros leemos, ¿cierto?, el capítulo 25 del versículo 1 en adelante, ¿cierto?, hasta el versículo 11, donde se da esta profecía, hay algo que caracteriza, ¿cierto?, a esta profecía, que es que los amonitas y los moabitas se gozaron de ver la caída del pueblo de Israel, de ver cuando Israel, ¿cierto?, los judíos estaban siendo tomados, oprimidos por su enemigo. Ellos se gozaron y se alegraron, ¿cierto?, de ver, por así decir, la desgracia del pueblo de Israel. Mire lo que dice, por ejemplo, la palabra en el versículo 3, 25:3 de Ezequiel. Y dirás a los hijos de Amón: oíd palabra del Señor. Así dice el Señor, por cuanto dijiste, ¡ea! Bien, cuando mi santuario era profanado, hablando de la tierra de Israel, y la tierra de Israel era asolada, y era llevada en cautiverio la casa de Judá. Imagínense, entonces los enemigos del pueblo de Israel se gozaban al ver, ¿cierto?, la destrucción del pueblo del Señor. Entonces, lo primero que nosotros debemos sacar como una lección espiritual es que nosotros, como hijos de Dios, obviamente nunca debemos gozarnos de la desgracia ajena, ¿ya? Eso va en contra del corazón y de la voluntad del Señor. De hecho, mis queridos hermanos, cuando Dios nos habla a nosotros sobre cómo debemos tratar con nuestros enemigos, ya trayendo la palabra ahora para nuestro contexto y para nuestra vida cotidiana, diaria, la Biblia nos pide a nosotros que debemos orar por nuestros enemigos, debemos bendecir a nuestros enemigos. Si hay alguien que, por ejemplo, nos tiene mala, dice la palabra que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Dice la Biblia, si tu enemigo tiene hambre, ¿cierto?, dale de comer, porque haciendo esto amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, le va a dar vergüenza, dicen algunas traducciones de la Biblia, ¿cierto?, cuando tú le hagas el bien a aquellos que te desean el mal o que se gozan cuando a ti te está yendo mal. Hoy en día es una gran sorpresa para mí como pastor, muchas veces cuando escucho predicadores, predicadoras, hermanos, orar, por ejemplo, y decir: Señor, avergüenza a mi enemigo, Señor, castiga a mi enemigo, Señor, corrige, disciplina a mi enemigo, porque eso va en contra del mensaje evangélico, ya que no es así como Jesús nos enseñó a orar y no es como Jesús nos enseñó a tratar con nuestro enemigo. Imagínese, mi querido hermano, cuando Cristo estaba en la cruz y abajo estaba toda la gente que deseaba ver su mal. El Señor, estando en la cruz, ¿qué es lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, dice la Biblia de que Esteban responde a todas las demandas que le hacía la gente, y él responde con tal sabiduría que no podían contradecir nada de lo que Esteban decía. Lo llevaron a juicio, lo empezaron a apedrear, y dice la Biblia de que Esteban, puesto de rodillas, le decía: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, perdónalos porque no saben lo que hacen. La misma oración que hizo el Señor. Mi querido hermano,
Si tú tienes un conflicto con una persona, un vecino, un pariente, un hermano en la fe puede ser también quizá, con la persona que sea, un jefe problemático, con la persona que sea. Yo no conozco tu vida. Tú sabes si es que hay alguna persona que quizás es una pequeña espina en tu zapato, es una pequeña espina, ¿cierto?, en tu vida espiritual. Lo que tú debes hacer para tratar con esa persona es orar por esa persona. Orar en primer lugar para que si no conoce al Señor, lo conozca. Muchos de los problemas se resuelven cuando las personas conocen al Señor, ¿ya? Lo segundo es orar para que Dios cumpla su plan y su propósito en la vida de esa persona. No orar deseándole que le vaya mal, o que Dios lo castigue, o que Dios lo avergüence, no, sino orar para que Dios cumpla su plan y su propósito en la vida de esa persona. Muchas veces, mi hermano querido, nosotros somos cristianos que le pedimos a Dios: Señor, por ejemplo, dame humildad, o Señor, dame más amor, o Señor, ayúdame a tener más mansedumbre. La pregunta o la respuesta a esto es: ¿cómo Dios te puede hacer tener más amor si es que no te pone personas conflictivas en el camino? ¿O cómo Dios te puede poner más mansedumbre si no te pone aquella espina en tu zapato, ¿cierto?, que te ayuden a poder controlar tu temperamento? Muchas veces esa persona que uno la mira como una persona conflictiva, un enemigo, o ellos nos miran a nosotros como enemigos, son parte del propósito de Dios para moldear y trabajar el carácter nuestro. Y también Dios tiene un plan con ellos, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, no deseemos el mal a nadie, hagamos el bien a todos los hombres y oremos por todos los hombres, por todas las mujeres, como dice la palabra, ¿cierto?, en 1 Timoteo capítulo 2. Y en cuanto dependa de nosotros, dice el Señor, procuremos estar en paz con todos los hombres. Amén. Bien, veamos la segunda profecía. La segunda, vimos, ¿cierto?, a Amón, a los amonitas, a los moabitas. Veamos ahora a los edomitas. ¿Quién eran los edomitas? Ezequiel capítulo 25, versículo 12 dice así: Así ha dicho el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada, ¿cierto? Y ahí el texto bíblico sigue hablando de una profecía de juicio contra los edomitas. Bien, ¿quiénes eran los edomitas? Bueno, la descendencia de los edomitas, si usted recordará, en el libro de Génesis, habían dos hijos, ¿cierto?, que estaba Jacob y Esaú, ¿ya? Estos dos eran hermanos, ¿cierto?, Jacob y Esaú. Y dice la palabra, ¿cierto?, de que Esaú era un hombre profano, era un hombre que no se preocupaba por la bendición de Dios, no se preocupaba por seguir al Dios de su padre Isaac, le daba lo mismo las cosas del Señor. De hecho, la Biblia lo describe, ¿cierto?, como un hombre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, es decir, a él no le interesaba el plan y el propósito de Dios, la bendición de Dios. En cambio, Jacob era un hombre que amaba la bendición del Señor, pero había un problema en Jacob, y Jacob estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que Dios lo bendijera. A él no le importaba aprovecharse de un día de hambre de su hermano para poder comprar su primogenitura, no le importó disfrazarse, tomarse la ropa, la apariencia de su hermano para engañar a su padre Isaac para que le diera la bendición. Entonces, estos dos extremos, ¿cierto? Un hombre que menosprecia la bendición, el cual es Esaú, y los cuales son sus descendientes, y tenemos a Jacob, un hombre que ama la bendición, pero está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que Dios lo bendiga. Mi querido hermano, estos dos extremos son malos, ¿ya? Es malo ser una persona profana y que no te interesen las cosas de Dios, como también es malo no importarte los medios con tal, ¿cierto?, de lograr tu objetivo, ¿ya? Jacob, por ejemplo, si él amaba la bendición, pudo haber orado, pudo haberle pedido al Señor, pudo Jacob haber esperado en Dios. Quizás Dios tenía otra bendición mayor para su vida, pero él decidió hacer las cosas a su manera. Bien, de la descendencia de Jacob nace el pueblo de Israel, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió en la historia de estos dos hermanos? Jacob, por robar la bendición a Esaú, Jacob tuvo que huir
¿cierto?, de su hermano, porque su hermano se consolaba con la idea de matar a Jacob, ¿ya? Tuvo que huir y después cuando regresa, Jacob tuvo que, por así decirlo, buscar la reconciliación con su hermano Esaú para que él lo recibiera y así sellar, ¿cierto?, o por así decirlo, poner paz a una rivalidad que había habido entre ellos, ¿cierto?, como hermanos. Y bueno, Dios los bendijo muchísimo, ¿cierto?, a estos dos varones, Esaú y a Jacob. Esaú, ¿cierto?, el padre de los edomitas, y Jacob es el padre, ¿cierto?, del pueblo de Israel. ¿Cuál es la historia entre ambos? Entre ambos, mi hermano, también siempre hubo rivalidad, siempre hubo ese conflicto, ¿cierto?, entre hermanos, entre descendientes, sobre quién gobernaba a quién, ¿ya? Y de hecho, Dios le dice a Jacob, ¿cierto?, de que Dios lo iba a bendecir, lo iba a ayudar y todo, ¿cierto?, y que Esaú serviría a su hermano Jacob. ¿Qué lección espiritual sacamos de esto, mi querido hermano? En primer lugar, como le decía, nosotros debemos procurar la bendición de Dios, pero siempre por los medios legítimos, ¿ya? Porque si nosotros, mi hermano, vamos por la vida, muchas veces, como Jacob, engañando, ¿cierto?, no importando los medios con tal que justifique lo que yo quiero, podemos en el camino herir a mucha gente, podemos lastimar a mucha gente, podemos romper relaciones con mucha gente, ¿ya? Si nosotros, por así decirlo, el dicho, el fin justifica los medios, podemos en el camino lastimar a mucha gente. Pero también, si somos como Esaú, ¿cierto?, y no nos importa la bendición y le damos segundo lugar a las cosas de Dios y no nos interesa seguir a Dios como Dios nos pide en su palabra, vamos a vivir las consecuencias de esta profecía, que ellos, ¿cierto?, por no tomar en cuenta el plan y el propósito de Dios, finalmente reciben el castigo, ¿cierto?, por sus pecados, por su maldad. Los dos extremos son malos. Ser indiferente es malo, pero también ser una persona que no te importe el medio legítimo para lograr algo, igual es malo. Las malas relaciones y las malas decisiones los llevó a ambos, ¿cierto?, a vivir un tiempo de disciplina. Dios también trató con el pueblo de Israel, usted conoce la historia, la hemos visto bastantes veces, y Dios también tuvo que tratar con los edomitas, ¿cierto?, y también tuvieron que vivir su disciplina. Bien, mis queridos hermanos, ahora viene otra profecía más sobre los filisteos. Dice, así ha dicho el Señor por lo que hicieron los filisteos, cuando, con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo y destruyeron por antiguas enemistades. ¿Quiénes eran los filisteos? ¿Ya? Todas estas profecías son bastante profecías de juicio, ya de condenación contra pecado, contra la historia del pueblo, contra las cosas malas que ellos habían hecho. Entonces, los filisteos, mi hermano, era un pueblo que había llegado a vivir a la tierra de Canaán, se habían adueñado de la tierra y siempre fueron enemigos, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Usted recordará la historia de que los filisteos, por ejemplo, mataron a Saúl, David, ¿cierto?, siempre peleó contra los filisteos. Usted recordará la historia de Sansón también, ¿cierto?, que Dios levantó a Sansón como juez para pelear contra los filisteos. Bueno, siempre hubo enemistad entre los filisteos, ¿cierto?, y el pueblo de Israel. Ahora, mi hermano, trayendo la palabra para nosotros, hemos hablado, ¿cierto?, de enemigos, de enemistades, de malas decisiones que provocan malas consecuencias. Hemos hablado de relaciones rotas. A mí me gustaría preguntarle en esta noche, ¿cómo está su relación con sus vecinos? ¿Está rota una relación con sus vecinos? Y si está rota, uno tiene que preguntarse, ¿hemos tenido algo de culpa nosotros en que esa relación pueda estar rota con mi vecino, con mi familiar, con algún hermano de la iglesia, con alguien en el trabajo? ¿Tengo algo de culpa yo? ¿Tengo que hacer un mea culpa y decir realmente yo también me equivoqué en algo y que provocó que esta relación se rompiera? Ahora, otra pregunta. ¿Hemos usado los medios de Dios para tratar de restaurar esas relaciones? Recuerde, mi querido hermano, de que la palabra del Señor nos dice de que si nosotros no perdonamos, ¿cierto?, a nuestro prójimo, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Si nosotros no pedimos perdón, Dios tampoco nos perdonará. Si nosotros no nos reconciliamos, también, ¿cierto?, estamos enemistados con el Señor.
Entonces nosotros debemos procurar, como dice la palabra en hebreo, estar en paz con todos nuestros vecinos, con todo nuestro prójimo. Acá Israel estaba enemistado con su prójimo. Si usted ve al pueblo de Israel el día de hoy, también sigue enemistado con las naciones vecinas. Si traemos la palabra para Chile, ¿cierto? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hermanos vecinos de otros países? Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela, que están llegando bastantes personas extranjeras a nuestro país. ¿Cómo está nuestra relación con ellos? ¿Hay algo que está roto en nuestro país? Antiguamente, por ejemplo, nuestro país se conocía como un país muy que recibía al extranjero. Hoy en día se están viendo un poco de rasgos racistas en algunos lugares en contra de extranjeros, xenofobia, ¿cierto? En contra de algunos grupos de extranjeros. Nosotros debemos pensar y meditar en esto, mi hermano, y no ser una nación que cause división, no ser una iglesia que cause división, no ser una persona que cause división, sino que siempre procuremos estar en paz, como dice la palabra, con todos los hombres. Amén. Bien. Vamos a hablar ahora, mi hermano, capítulo 26 hasta el capítulo 28 de Ezequiel. ¿Qué es lo que nos presenta el capítulo 26 al 28? Esta es una profecía contra Tiro, y específicamente contra el rey de Tiro, ¿ya? Tiro era una ciudad que era marítima. Los de Tiro, ¿cierto?, traficaban, por así decirlo, mercaderías, compraban, vendían, ¿cierto? A eso me refiero con la palabra, y se habían enriquecido, tenían muchos negocios, había mucho comercio en Tiro, ¿cierto? Habían prosperado, progresado grandemente, ¿ya? Entonces, esto había causado algo de orgullo en los habitantes de Tiro y también, sobre todo, en el rey de Tiro, ¿ya? Se creía mejor que los demás, se creía superior que los demás, tanto que, mi querido hermano, que cuando Dios habla en estos capítulos del 26 al 28 sobre Tiro, compara al rey de Tiro, adivine con quién. Estos son unos capítulos que nos hablan que Dios compara al rey de Tiro con Satanás, ¿ya? Cuando usted lee específicamente estos capítulos, ¿cierto?, y se dará cuenta que en algunos textos dice: yo te puse en medio del huerto del Edén, perfecto era en tu creación, tu vestidura era toda hermosa. Ya no está hablando de un rey humano, ya no está hablando de un simple mortal que quizás se vestía de forma espléndida. Está hablando de un ángel que Dios creó en el inicio, ¿cierto?, que lo creó de lo más hermoso, de lo más precioso. Era un ángel lleno de sabiduría, pero que en su corazón hubo algo que a Dios le desagrada, que es primeramente no tener un concepto claro de sí mismo, y en segundo lugar, el orgullo que había en este ángel, ¿ya? Entonces, esta palabra específicamente a nosotros nos habla de que en nuestra vida no debe haber orgullo, ¿ya? No debemos ser orgullosos como el rey de Tiro, o no debemos ser orgullosos, ¿cierto?, como lo fue Satanás, el enemigo, y tener un concepto más allá de lo que nosotros somos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla, dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿ya? ¿Qué es lo que es el orgullo, mis queridos hermanos? El orgullo, ¿cierto? Orgullo, arrogancia, soberbia, vienen a ser palabras sinónimas, ¿ya? Cuando uno habla de una persona orgullosa, una persona arrogante, una persona soberbia, son palabras sinónimas. El orgullo, mi hermano, consiste en que una persona se cree superior a los demás, ya sea por sus logros académicos, ya sea por sus logros profesionales, ya sea por sus logros en situación económica, en las relaciones, los contactos que tiene, en su apariencia física, personal. Es una persona que se cree mejor que los demás, ¿ya? En las cosas que hace, ¿cierto?, que se cree mejor y superior a los demás. Eso es una persona arrogante, una persona soberbia, una persona orgullosa. La persona orgullosa mira a los demás en menos, ¿ya? Siempre se cree mejor que los demás y mira al resto en menos. La persona orgullosa, soberbia y arrogante también nunca reconoce sus errores. Una persona todos están mal menos esa persona. Todos se equivocan menos él, ¿ya? Entonces, estos son algunos rasgos de las personas que son arrogantes, orgullosas. ¿Por qué Dios, mi hermano, no le gusta, ¿cierto? ¿Por qué a Dios no le gusta
la arrogancia, a Dios no le gusta la soberbia o la persona orgullosa. En primer lugar, porque la palabra de Dios dice de que Dios mira de lejos al altivo, ya que es también un sinónimo. Dios mira de lejos al orgulloso, al soberbio, al arrogante. Pero ¿a quién mira de cerca el Señor? Al humilde. ¿Qué es lo que significa que una persona es humilde? Una persona humilde, mi hermano, es una persona que reconoce sus limitaciones. Una persona que reconoce sus capacidades y que reconoce que sin la ayuda de Dios no puede lograr nada, ¿ya? Es una persona que siempre depende de Dios. Es una persona, hermano, una persona humilde, es una persona que no le cuesta pedir perdón cuando se equivoca, no le cuesta reconocer sus errores. Es una persona, cierto, que es fácil para tratar, una persona humilde. Una persona humilde, si se equivoca y le llama la atención, no le va a responder con gritos, ni con palabrazos, ni se va a enojar, ni menos con un golpe, ¿ya? Una persona humilde, mi hermano, tiene un carácter manso, dócil, tratable, como lo tenía nuestro Señor. Entonces, la primera razón por la cual no debemos ser orgullosos es porque Dios mira de lejos al orgulloso, pero al humilde le da gracia. En segundo lugar, ¿cierto?, es porque todo lo que sube, ¿cierto?, hay una ley, todo lo que sube un día debe bajar, mi hermano. Entonces puede haber una situación como la que pasó en este rey de Tiro, que estaba muy arriba, ganando mucho, le estaba yendo súper bien en la vida, estaba prosperando súper bien, se había comprado el auto del momento, tenía la casa en el mejor barrio, pero todo lo que sube un día debe bajar, ¿ya? Entonces, cuando la persona está muy arriba y Dios la hace aterrizar, mientras más arriba tú estés y tú caes, más grande va a ser el golpe, más fuerte va a ser el porrazo, en otras palabras. Entonces, mi hermano, en tercer lugar, es porque Dios compara específicamente al soberbio y orgulloso con su enemigo. Dios lo compara al soberbio y orgulloso, estos rasgos, con Satanás. Dice la Biblia de que Dios le dio a Satanás, ¿cierto?, todo lo que él tenía. Le dice que le dio una vestidura hermosa, ¿cierto? Cuando creó a este ángel, antes que se revelara, le dio una vestidura hermosa, lleno de tamboriles, de instrumentos musicales, llenas de piedras preciosas. Dios lo llenó de sabiduría. Dice que tenía más sabiduría aún que Daniel y que no había misterio que se le ocultara. Dios le dio todo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hizo este ángel? En vez de agradecer a Dios y servir a Dios, se empezó a mirar a sí mismo, y al mirarse a sí mismo dejó de adorar a Dios y él quiso, ¿cierto?, ser enemigo de Dios. Entonces, mi hermano, ¿por qué no debemos ser orgullosos? Porque si algo tenemos es solamente gracias a Dios, ¿ya? Y además, si somos orgullosos, seríamos como el enemigo de Dios. Cuarta razón para no ser orgulloso: el orgullo, mi hermano, rompe relaciones. El orgullo no reconoce errores. La persona que es orgullosa no pide perdón, no reconoce sus errores, no reconoce sus faltas. Siempre va a mirar la paja en el ojo ajeno, que los demás están equivocados, pero nunca se va a mirar a sí mismo de que quizá esa relación se rompió porque yo hice algo mal, ¿ya? Quizá estoy peleado con mi vecino porque yo un día lo traté mal y yo no soy capaz de ir y pedirle perdón a mi vecino. Estoy enemistado con mi familiar porque quizá un día yo le contesté mal, o un día yo le respondí mal, o le hablé mal, o tuve una actitud mala con esa persona, y como soy orgulloso no soy capaz de ir y pedirle perdón por esas malas actitudes que uno tuvo. La persona orgullosa siempre mira que el resto está mal y no que ellos están mal o se equivocaron. Una persona orgullosa no pide perdón, ¿ya? La quinta razón es que la persona orgullosa, mi hermano, es una persona que se caracteriza por ser rencorosa, ser celosa y que le gusta tener el primer lugar, ¿ya? Y nadie, ¿cierto?, es completamente feliz así. Una persona orgullosa, al no reconocer sus errores, rompe relaciones, ¿cierto? Al romper relaciones se vuelve rencorosa, se vuelve celosa, ¿cierto? Y le gusta tener el primer lugar, ¿cierto? Son rasgos, hermano, que el enemigo, Satanás, ¿cierto?, tenía, ¿ya? Y por eso Dios no puede mirar con agrado a la persona orgullosa. Y una persona que vive con orgullo por la vida, ¿cierto?, es una persona que nunca es completamente feliz, porque siempre va a faltarle algo, mi hermano, ¿ya? ¿Cómo trata a Dios, mi hermano, con los orgullosos? Esto lo dice la palabra. A Satanás, por ejemplo, lo expulsó del cielo.
a Nabucodonosor, que era el rey más grande, ¿cierto?, en Babilonia, el imperio en ese tiempo, y que era un rey sumamente orgulloso en su primera etapa. Y Dios trató con él, mi hermano, y Dios lo volvió loco y lo humilló hasta el polvo, hasta que reconoció que era Dios quien gobernaba sobre el mundo. Al rey Saúl, que no había nadie como otro rey como él, ¿cierto?, en todo Israel, el primer rey de Israel, que sobre los hombros sobrepasaba a todos, Dios lo entregó a sus enemigos. Entonces Dios así trata, mi hermano, con las personas, ¿cierto?, que son orgullosas, arrogantes, soberbias, altivas. Este es el trato de Dios para con aquellas personas, ¿ya? Dios los mete en un proceso, mi hermano, ya en un proceso donde estas personas tienen que aprender a vivir el camino de la humildad, el camino de la disciplina, el camino del amor, el camino de pedir perdón, si es que quieren realmente ser felices. Ahora, mi hermano, ¿qué lecciones sacamos para nosotros, ¿cierto?, de estos capítulos? En primer lugar, pidamos perdón, hermano, a Dios por las veces que quizás no hemos creído mejor que los demás. Si usted me dice quizás que nunca se ha creído mejor que los demás, bueno, lo invito quizás a que examine su corazón y analice su vida espiritual, pero pidamos perdón si es que en algún momento hemos mirado a alguien en menos, ya sea quizás por su situación económica, ya sea por su apariencia física, ya sea quizás por su higiene. Pidamos perdón, hermano, si es que en nuestra vida ha habido un orgullo alguna vez y hemos considerado a alguien inferior a nosotros, ¿ya? Pidamos perdón a Dios, mi hermano, cuando nuestro orgullo, ¿ya?, rompió relaciones personales con familiares, con amigos, con vecinos, con amistades. Pidamos perdón a Dios, mi hermano, si alguna vez nosotros ha habido un orgullo y decir, no, yo esta persona se rompió esta relación, yo no la perdono, yo vivo mi vida, yo sigo mi camino. Pidamos perdón a Dios, mi hermano, las veces que hemos tenido un orgullo así, de poder reconocer, me equivoqué, fallé, te pido perdón. Yo cuando era muy joven, mi hermano, estaba en mi etapa de mundo, ¿cierto? Yo tenía un amigo que éramos amigos íntimos, mi hermano, ya éramos amigos, pero andábamos siempre juntos, era mi hermano, ¿cierto?, por así decirlo. Y una vez tuvimos una pelea, ya nos discutimos, yo tomé mi camino, él tomó su camino. Éramos jóvenes, nos queríamos mucho, mi hermano querido, nos queríamos mucho, éramos muy amigos. Pero nuestro orgullo, ¿cierto?, nos impidió juntarnos un día y arreglar las cosas, pedirnos perdón, reconciliarnos y volver a tener esa amistad linda que compartíamos, ¿ya? Entonces yo por esto yo le hablo, mi hermano, quizás desde la experiencia mía también. Yo cuando era adolescente tuve esta experiencia. Hoy en día me lo he encontrado a mi amigo y conversamos, ¿cierto? Los saludamos y todo el tema, pero ya no hay una relación. ¿Por qué? Porque en un momento de mi vida el orgullo, ¿cierto?, mío, ¿ya?, y quizás de él también, nos impidió restaurar esa relación. Y hoy en día, claro, podemos saludarnos, pero ya hay una relación que está rota. Pidamos perdón, mi hermano, a Dios por las veces que nuestro orgullo nos impidió, mi hermano, reconocer nuestros errores. Aun cuando otros quizás se tuvieron el valor de decir, no, sabes que tú estás mal en esto, estás equivocado en esto, y quizás nosotros nos enojamos y preferimos irnos de la casa, de la iglesia, de la situación, cuando alguien se atrevió, mi hermano, a mostrar nuestros errores. Y quizás nosotros nos sentimos mal, nos enojamos, pusimos cara, hablamos mal después de la persona, después que quizás esa persona cumplió el rol de profeta, por así decirlo. Y pidamos perdón, hermano, si es que en nosotros ha habido esta actitud. Si quizás cuando te hicieron ver los puntos ciegos en tu vida, ¿cierto?, y no te gustaron cuando alguien te lo dijo. Que Dios, hermano, nos ayude a nosotros a poder ser humildes, a poder pedir perdón, a poder reconciliarnos, a poder, hermano, pedir perdón. Mira, es tan lindo que quizás de repente uno no tiene toda la culpa, ¿ya? Uno tiene que ser sincero también, y quizás hay cosas, hermano, que uno dice, yo no tengo la culpa de esto, o bueno, estás viendo solamente el lado que le conviene a la persona, ¿cierto? Pero
A mí me ha tocado muchas veces decir, hermano, perdóname, me equivoqué, lo siento, trataré de que no vuelva a pasar. Y se restaura la relación que el diablo quería romper, que el enemigo quería destrozar, ¿ya? Pero uno, ¿cierto? Por seguir el camino de Cristo, uno restaura esa relación. Amén. Así que yo le invito a reflexionar en esto. De esto nos habla, mi hermano, los capítulos 26 al 28 del rey de Tiro, ¿cierto? Que lo compara con Satanás en su arrogancia, en su soberbia y en su orgullo. Amén. Bien, mi hermano querido, vaya ahora a Ezequiel capítulo 29. Ezequiel 29, ¿cierto? Del 29 al 33 nos habla sobre profecías. Ezequiel 29, versículo 1 dice así: en el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. ¿Ya? Acá usted también va a leer, ¿cierto?, en los capítulos 29 al 33 de Ezequiel, varias profecías, ¿cierto?, contra la nación de Egipto. ¿Ya? ¿Cómo era Egipto, mi hermano? ¿Cómo era Egipto? Uno siempre, si pensamos cómo es Egipto, las pirámides, Faraón, ¿cierto? Egipto tiene una cultura bastante llamativa que hasta el día de hoy, en las obras de teatro o en las películas, nosotros las podemos ver, ¿cierto? Con las imágenes que ellos hacían, ¿cierto? Y todo eso tiene una cultura bastante llamativa, ¿cierto? Una cultura pagana también, porque ellos creían en muchos dioses. Egipto era una nación pagana, que ellos adoraban muchos dioses, mi hermano. Ellos, ¿cierto?, eran una potencia en aquellos días. En aquellos tiempos estaba Babilonia, los asirios, estaba Egipto, eran potencias en aquellos días, países que tenían dominio sobre muchas otras naciones. En los faraones, mi hermano, los faraones se creían hijos de Dios, ¿ya? O dioses. Eso se creían los faraones, ¿ya? Y Dios permitió, mi hermano, en la historia del pueblo de Israel con Egipto, de que José, ¿cierto?, vendido por su hermano, un día llegara a Egipto para poder hacerse cargo y ser segundo después de Faraón, para poder mantener con vida a la nación de Egipto, y por medio de José Dios pudo alimentar a su familia y pudo alimentar a todas las naciones de aquel entorno, ¿ya? Cuando usted lea el libro de Génesis, ¿cierto?, usted encontrará esa historia, cuando José va a Egipto, vendido por su hermano, ¿cierto?, y él llega después a ser segundo después de Faraón. La historia es que cuando la descendencia, ¿cierto?, de Jacob llega a Egipto, José lo alimenta, y después que muere, ¿cierto?, Jacob, muere José, pasan 430 años, dice la Biblia, y en esos 430 años los egipcios oprimieron al pueblo de Israel, lo esclavizaron, ¿ya? Y ellos fueron los que trabajaron trabajo forzado y construyeron todo lo que eran los monumentos que tiene Egipto. Israel estuvo como esclavo en Egipto por 430 años, pero Dios, mi hermano, en su amor y misericordia liberó al pueblo de Israel por medio de Moisés y de Aarón, con grandes señales, las 10 plagas, ¿cierto? Usted lo conoce la historia, ¿cierto? Entonces Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, Dios sacó a Israel de Egipto. Egipto, mi hermano, tenía una particularidad también. Faraón tenía una particularidad de que ellos se enorgullecían del Nilo. Ellos creían de que el Nilo les pertenecía a ellos, ¿ya? Y no le daban el crédito a Dios. Y Israel, en la historia, ¿cierto?, después que salió de Egipto, Israel como nación muchas veces tendía a mirar a Egipto para buscar ayuda. Usted lo verá, ¿cierto?, cuando Sedequías queda a cargo del pueblo y decide traicionar, ¿cierto?, al rey de Babilonia en busca de ayuda, ¿cierto?, para poder librarse de los babilónicos. Entonces Israel miraba a Egipto muchas veces para buscar ayuda. Dios le dio al pueblo de Israel, Dios le dijo al pueblo de Israel de que ellos, una vez que salieran de Egipto, nunca más debían volver a Egipto, ¿ya? Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cierto?, no le hacía mucho caso al Señor. ¿Qué es lo que simboliza, mi hermano, Egipto en la Biblia? Egipto simboliza el mundo para el creyente. Eso simboliza Egipto, el mundo para el creyente. Dios, mi querido hermano, nos sacó de ese mundo de esclavitud, de vicio, de pecado,
es de esa cultura pagana. Dios nos sacó del mundo y nos trajo, ¿cierto?, para ser parte de su pueblo, de su remanente, de su iglesia. Entonces Egipto representa al mundo. Cuando nosotros los cristianos decimos, hermano, no vaya a volver a Egipto, significa no va a dejar los caminos de Dios y va a regresar al mundo, ¿ya? Dios liberó al creyente, hermano, por medio de la palabra y de la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? La palabra nos fue cortando cadenas, el Espíritu Santo nos fue transformando y Dios nos sacó de Egipto. De hecho, la palabra iglesia, ¿cierto?, que eclesia se escribe en griego, significa los llamados afuera, la asamblea llamada afuera de la ciudad. Eso significa la palabra iglesia. Dios nos sacó del mundo para formar una asamblea fuera, ¿cierto?, del mundo, por así decirlo. ¿Ya? Estamos en el mundo, pero no vivimos como el mundo. Compartimos con la gente del mundo, pero no hacemos lo que la gente del mundo hace. Somos llamados a vivir diferente, ¿ya? Nosotros como cristianos. El creyente, mi hermano, no debe volver al mundo o mirar atrás, ni menos, ¿cierto?, decir, yo cuando estaba en el mundo me iba mejor que lo que me va ahora como cristiano. Eso sería, hermano, un tremendo error y sería cometer el mismo pecado que cometía el pueblo de Israel cuando Dios saca al pueblo de Israel y después el pueblo de Israel se empieza a quejar cuando estaba en el desierto, porque el cristiano, le aviso, va a pasar por desierto también. Y empieza a quejarse el pueblo de Israel y decía, no nos acordábamos de que en Egipto comíamos pepinos, cebollas, tomate, volvamos a Egipto. ¿Ya? Si nosotros decimos de que nos iba mejor en el mundo, ¿cierto?, con nuestros vicios, con la droga, con los matrimonios rotos, con los pecados que cometíamos, es que realmente quizás no hemos salido de Egipto y nuestro corazón, como lo estuvo el del pueblo de Israel, todavía está inserto en Egipto o está lleno de la cultura pagana de Egipto. Nosotros, mi hermano, como creyentes, vamos a pasar muchas veces momentos de aflicción económica, problemas, diferentes situaciones, pero debemos confiar y tener fe en lo que Dios nos dice en su palabra. Hay un juicio, mi hermano, para Egipto, para el mundo, pero Dios rescató a sus hijos de ese juicio. Las 10 plagas, ¿cierto?, después ya no tocaban al pueblo de Israel. Dios mandaba la plaga sobre los egipcios, y el pueblo de Israel, Dios le ponía su cobertura, su protección. Nosotros, mi hermano, debemos procurar la libertad de aquellos que siguen esclavos todavía en este Egipto espiritual. A eso sí tenemos que ir al mundo, a liberar a nuestros hermanos israelitas que están esclavizados, que no saben que son libres en Cristo, ir a liberarlos, ¿cierto?, de las garras del sistema, de este mundo, de Egipto, del pecado, del vicio, de las maldades. ¿Por medio de qué? De la palabra, ¿cierto?, y confiando en la obra del Espíritu Santo. ¿Qué aplicaciones, mi hermano, sacamos, ¿cierto?, de estos capítulos? Lo primero es que debemos despojarnos, hermano, de los apegos de Egipto, si queremos ser libres realmente. ¿Apegos como cuáles? Los egipcios, como le dije, tenían muchos ídolos, ¿cierto? Y algunos de los ídolos que nosotros quizás podemos tener en nuestra vida pueden ser algunos pecados escondidos que tenemos, pueden ser la avaricia, el lujo que vivíamos en Egipto, puede ser tener prioridades equivocadas, ¿ya? Quizá juega mi equipo favorito de fútbol y dejo la iglesia por ir a ver un partido, ¿ya? Porque todavía mi corazón está con algunos ídolos de Egipto. Está la novela, pero tengo que orar. Veo la novela y después oro, ¿cierto? Porque todavía tenemos ese ídolo en nuestra vida. Todavía no le damos la prioridad correcta al Señor. Debemos renunciar a los ídolos y dedicarnos al Señor. Las prácticas de Egipto, hermano, cuidarnos de las prácticas que hacíamos en Egipto. Prácticas como cuáles, ¿cierto? Los bailes, las fiestas, los chismes, los chistes en doble sentido, las malas actitudes, mi hermano. Todas esas cosas son permitidas en Egipto. Pero cuando Dios nos saca de Egipto, nuestra vida cambia, ¿ya? Ahora nosotros vamos a danzar, pero vamos a danzar para el Señor. Ahora nosotros vamos a hacer fiestas, pero cuando nos reunimos como iglesia a adorar al Señor. Ahora nosotros podemos hacer chistes, ¿cierto? Pero chistes siempre sanos, no chistes de colores, ¿cierto? Podemos tener actitudes positivas ahora, no esas actitudes negativas de antes, que me hablaban y contestaba mal con un garabato, una grosería, ¿ya? Bien, debemos salir completamente de Egipto. Capítulo 33, mi hermano, de Ezequiel.
El capítulo 33 nos habla a nosotros del deber del atalaya. Dice así el capítulo 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando yo trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir el peligro y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este que fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré la sangre de mano del atalaya. Ay, 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 ¿cierto? El deber del atalaya. En primer lugar, ¿qué es lo que es un atalaya? Una atalaya o centinela, ¿cierto? Precisamente como tiene el nombre una de nuestras poblaciones, una atalaya, un centinela, era una persona, mi hermano, que se colocaba en un puesto de vigilancia. Se ponía en un puesto de vigilancia alto para que velara en el día y en la noche, y si veía venir algún peligro, veía venir algo extraño, él debía tocar trompeta y avisar a los que estaban dentro de la ciudad para que se prepararan para la guerra, se prepararan, ¿cierto? Cualquier desastre que viniera, él avisaba. Pero ¿qué pasaba? Esa era la tarea del atalaya, debía estar alerta, se veía el peligro, debía avisar, y el atalaya tocaba la trompeta y avisaba a las autoridades y a los ciudadanos, ¿cierto? Daba la señal de alerta. Pero ¿qué pasaba, mi hermano, si el atalaya no avisaba, si el atalaya se quedaba dormido, si el guardia en la noche se queda dormido y no se da cuenta cuando viene el ladrón y roba? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cierto? El atalaya iba a ser el responsable, el guardia, el centinela, del desastre que había ocurrido en la ciudad. El deber, mi hermano, de las personas era el de prepararse. Cuando el atalaya veía el peligro, tocaba la trompeta, ya partía la responsabilidad de la persona de poder esconderse, de poder tomar la arma, de poder prepararse para enfrentar el desastre. Si la persona no lo hacía, no se preparaba o no corría a la ciudad, ¿cierto? Para ser guardada en la ciudad, la persona iba a caer por mano de los enemigos y la responsabilidad iba a ser solamente de la persona por no apercibirse. Bien, ¿qué es lo que quiere decir Dios por medio de esta palabra? Que nosotros debemos entender el ministerio de un ministro de Dios. A todo esto, mi hermano, todos nosotros somos ministros de Dios. Cuando usted entregó su vida a Cristo, real y genuinamente usted pasó a ser un hijo de Dios, un embajador del Evangelio, un portador de la palabra del Señor. Si usted tiene una relación genuina con Dios, usted conoce la palabra del Señor, usted no está viviendo en pecado ni haciendo nada malo, usted es un embajador, un ministro del Señor, ¿ya? Y todos podemos amonestarnos, mi hermano, uno a otro y decirnos: mira, tienes que arrepentirte en esto, tienes que cambiar en esto, Dios nos dice esto por medio de tu palabra, y advertirle a la gente: mira, porque si tú no lo haces, la Biblia dice, ni los tales van a heredar el reino de los cielos. Nosotros no podemos obligar a las personas a alinear su vida con la palabra de Dios, y no es nuestra responsabilidad tampoco obligarlo a obedecer la palabra, pero sí es nuestra responsabilidad declararles la palabra. Podemos corregir, hermano, a los mismos hermanos, a un líder si es que está mal, pero siempre debe ser con amor y con respeto, ¿cierto? Con las palabras correctas, en la ocasión y momentos adecuados. Si no enseñamos la palabra, mi hermano, y si no predicamos la palabra como corresponde, y si solamente predicamos palabras bonitas y que todos quieran oír, un día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Quizá usted se preguntará alguna vez, o quizás se ha preguntado y dirá: ¿y por qué el pastor Jorge nos predica esto? ¿Por qué el pastor Jorge quizás no nos predica, 7 pasos para que el hombre sea exitoso? O 5 pasos para alcanzar la prosperidad financiera. 10 pasos para librarte de tu suegra, ¿cierto? ¿Por qué? Usted quizás se pueda preguntar: ¿y por qué el pastor Jorge no nos predica esos temas? Y el pastor Jorge, y dale con que hay que cumplir la gran comisión, y dale con que si uno no está casado tiene que casarse, y dale que si uno está robando tiene que dejar de robar, y dale con que uno tiene que ordenarse y vivir de acuerdo a la palabra, y dale con lo mismo el pastor Jorge. ¿Por qué? Porque, mi querido hermano, yo entiendo mi rol
que Dios me da en la palabra, que yo debo predicar lo que la palabra de Dios dice. Quizás, mi querido hermano, el trabajo es duro, es difícil. Quizás algunos no lo entienden. Quizás algunos lo pueden hasta criticar, ¿cierto? Hay pastores, predicadores, hermano, que predican mucho más lindo y mejor que uno. Pero la pregunta es, ¿y le están diciendo la verdad a usted? ¿Lo están tratando de llevar a una relación genuina con Dios? ¿O solamente están interesados en lo que usted pueda dar para la iglesia o darle a ellos? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito de esas predicaciones? ¿Llevarlo a la santidad, a una verdadera relación con Dios? ¿O simplemente acomodar su asiento para que usted se siga sentando el fin de semana y un día usted se pierda por la eternidad? Mi hermano querido, mi rol como pastor, yo lo entiendo. Y mi rol como pastor es prepararlo a usted para que sea un verdadero discípulo y un día usted, cuando parta de este escenario de la vida, pueda entrar en la vida eterna que Cristo, ¿cierto?, pagó el precio y que nos está esperando en el Señor. Amén. Bien. Veamos, ¿cierto?, Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34 habla de los pastores del pueblo de Israel, ¿ya? Los pastores del pueblo de Israel. Veamos unos versículos. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová al Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores los rebaños. Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada desgolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a las enfermas, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Amén. Una palabra, mi hermano, para los pastores del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran, mi hermano, los pastores del pueblo de Israel? Los pastores se refiere a los líderes políticos y religiosos que tenía el pueblo de Israel. Ahora, si nosotros lo traemos para nuestros días, ¿cierto?, es una palabra que se puede referir a nuestros gobernantes en la nación, pero también a los líderes de la iglesia, los pastores locales, los consejeros, los líderes de cada departamento, de cada ministerio. ¿Cuál es la tarea, mi hermano querido, de un pastor? La tarea de un pastor es alimentar las ovejas, llevarlas a buenos pastos para que se alimente, cuidar de ellas, ya cuando están enfermas, cuando están tristes, cuidar, ¿cierto?, su vida espiritual. Otra tarea del pastor es proteger las ovejas. Si uno ve venir al lobo, ¿cierto?, debe ahuyentar al lobo, debe resguardar a la oveja en el redil, ¿cierto? Esa es tarea del pastor. El pastor debe corregir a las ovejas también. Igual, ¿cierto?, dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces la vara también es ¿para qué? Para corregir a la oveja. Es decir, uno no le va a dar una tunda de palo, ¿cierto? Pero uno debe, con el cayado, ¿cierto?, llevar a la oveja, volverla al camino. La tarea del pastor es restaurar a la oveja. Acá decía la oveja perniquebrada, la oveja extraviada, ¿cierto? La tarea del pastor es ir a buscar a la oveja perdida, restaurar, ¿cierto?, a la oveja, ¿ya? Esas son, mi hermano, las tareas, ¿cierto?, de los pastores, de los líderes, ¿cierto?, de una congregación, y también deberían ser, ¿cierto?, la tarea de los líderes de un gobierno, velar por el bienestar de una nación, ¿ya? En otras palabras. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido, mi hermano? Los líderes en el pueblo de Israel no habían cumplido su rol. Los líderes se habían aprovechado de las ovejas, ¿ya? Los líderes habían descuidado a las ovejas, andaban como ovejas sin pastor. Las ovejas andaban errantes, sin dirección. Muy similar, mi hermano, a lo que sucede hoy en día. Se va un hermano de la iglesia, el pastor debe ir a buscarlo, ¿ya? Si hay algún hermano, ¿cierto?, que está extraviado, el pastor debe enseñarle, buscarle, corregirle. Pero también, mi hermano, hay un deber que el pastor puede llegar hasta cierta parte, pero hay un deber de la oveja también, ¿ya? Hay un deber que tiene que realizar la oveja. Y el deber, mi hermano, es que Dios también hace diferencia entre oveja y oveja. Porque también, mi hermano, dentro de los rediles hay ovejas que son complicadas de pastorear, ¿ya? Hay ovejas conflictivas también. Hay ovejas rebeldes, ¿ya? Hay ovejas negras también. Entonces, hay ovejas y ovejas también. Entonces, mi hermano, una oveja real y verdadera del Señor se deja pastorear.
Cuando el pastor le da un consejo, la oveja obedece. Es que, pastor, yo me quiero ir y me quiero casar con el lobo, ¿cierto? Y el pastor le dice, pero hija, no te cases con el lobo te va a comer. Pero la oveja, no, pastor, yo estoy enamorada del lobo y me voy con mi lobo. Y después, ¿cierto? La oveja lo pasa mal porque el lobo la empieza a cocinar, ¿cierto? Y la oveja llora y dice, nadie me cuida, nadie me protege, nadie me ayuda. Pero el pastor en cierto minuto le dijo, hija, no te vayas con el lobo, ¿ya? El deber de la oveja, mi hermano, es ser mansa, humilde, sumisa. La oveja se dejan pastorear. Pero de repente la oveja dice, ¿cierto? Pastor, estoy aburrido en estas 4 paredes del redil. Quiero ir a conocer otros lugares, otros rediles, otras partes. Y el pastor le dice, pero oveja, acá nada te falta, tienes alimento, tienes cuidado, tienes protección. Yo te cuido, velo por ti. No, es que yo quiero mi libertad. Y la oveja decide escaparse del redil, ¿cierto? No le avisa al pastor, no le avisa a nadie, y empieza por los desiertos a buscar otros rediles. Hay ovejas, mi hermano, que le cuesta permanecer junto con otras ovejas porque son ovejas peleadoras, ¿cierto? Entonces de repente hay ovejas que le gusta pelear con otra oveja, ovejas testarudas, rebeldes, que no pueden estar en paz, ¿cierto?, en el redil. Entonces ovejas que no les gusta permanecer juntas al redil porque son ovejas exploradoras. También, ¿cierto? Les gusta salirse del redil. Hay ovejas negras, mi hermano, ¿ya? Usted conoce el dicho, la ovejita negra, ¿cierto? ¿Quién es la ovejita negra? El que se porta mal. Entonces, la verdad es que hay pastores complicados, ¿cierto? Y pastores malos, como dice la palabra, pero también hay ovejas complicadas y ovejas, ¿cierto? Que quizás, mi hermano, si uno lo analiza, no son ovejas, sino que pueden ser cabras en un redil de ovejas. Las cabras, mi hermano, se suben arriba de los árboles, las cabras se escapan, las cabras, mi hermano, usted ha visto las cabras salvajes, se suben arriba de las montañas, en unos peñascos, mi hermano. Entonces, de repente, si usted tiene esa actitud, ¿cierto?, es que quizás no es oveja, está en un redil equivocado, quizás puede ser una cabrita metida en un redil de oveja. Porque la oveja se deja pastorear, es sumisa, es humilde, hace caso, no abandona el rebaño, ¿cierto? La oveja permanece junto al rebaño. La oveja depende siempre de los pastores. Trayendo la palabra para nosotros, nuestra tarea, hermano, como pastores, y la tarea de cada líder, de cada ministerio, es cuidar de las almas de la iglesia. Nosotros debemos llamar a las almas, visitarles, corregirles, enseñarles, ayudarles y ser de bendición para la vida espiritual de ellas. Pero también la tarea de los hermanos es dejarse pastorear, mi hermano, ¿cierto?, por los líderes y por los pastores que Dios tiene en este lugar. Recibir la disciplina, someterse, obedecer, guardar la comunión con las demás ovejas, ¿cierto? Porque así, mi hermano, como hay malos pastores, y nos quejamos a veces de que hay pastores malos, pastores asalariados, pastores que abandonan el rebaño, ¿cierto?, por un mejor sueldo en otro lugar, también la verdad es que hay malas ovejas, y hay ovejas, ¿cierto?, que son chivitos, que son cabritas en vez de ser ovejitas. Entonces, mi hermano, de hecho este capítulo, ¿cierto?, habla en un texto de que Dios hará diferencia, ¿cierto?, entre la oveja y la oveja, ¿ya? Dios hará esa diferencia. Yo le invito un día a leer este capítulo 34 de Ezequiel y se dará cuenta de eso, porque Dios, así como juzgará a los malos pastores, Dios también juzgará al rebaño en general. Bien, mi hermano, los últimos capítulos, ¿cierto? Y ya con esto terminamos. Ezequiel 35 y 36 habla del destino final de los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, y el destino final del pueblo del Señor, ¿ya? Ezequiel 35 toma nuevamente a la nación de Edom y da una profecía de juicio contra los edomitas y contra todos los que son enemigos del pueblo del Señor. En cambio, el capítulo 36 de Ezequiel nos habla de la restauración del pueblo de Israel, que a pesar de todo lo que vivió el pueblo de Israel, Dios tiene un plan y un propósito con ellos. Dios los restaurará, Dios los bendecirá. Y un texto hermoso, mi hermano, que aparece en el capítulo 36 es el siguiente: y yo os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mi estatuto, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo los frutos de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y así sigue la promesa, ¿cierto?, que Dios le hace al pueblo de Israel. Bien, mi hermano, ¿de qué lado de la historia vamos a estar nosotros? Empezamos hablando de que Israel, ¿cierto?, estaba rodeado de enemigos. Hemos hablado también del orgullo, ¿cierto?, que quizás rompe relaciones, del orgullo que muchas veces nos hace creernos mejor que los demás, que el orgullo que nos impide ver nuestros errores. Hemos hablado, mi hermano, del deber de la atalaya, de poder recibir la palabra y entregar la palabra de Dios de una forma correcta para alinear nuestra vida con la voluntad del Señor. Hemos hablado también, ¿cierto?, del deber de los pastores y la responsabilidad también de la oveja. ¿De qué parte de la historia, ¿cierto?, nosotros nos vamos a encontrar el día de hoy, en esta tarde? Cada persona tiene un libre albedrío para poder elegir si estar enemistado con Dios, desoír la palabra, seguir viviendo a su manera, o arreglar las cuentas con el Señor en el día de hoy. La Biblia nos presenta eso, el libre albedrío que Dios le dio a cada hombre. La Biblia, ¿cierto?, presenta el resultado final de cada una de las decisiones. Malas decisiones son malas consecuencias, buenas decisiones serán buenas consecuencias. La Biblia presenta, mi hermano, el destino final de los enemigos de Dios y de su pueblo. Dios se encargará de juzgarlos. Dios se encargará de darle el pago a sus enemigos, ya, a los enemigos de Dios, a los enemigos de las cosas del Señor. Nosotros simplemente queremos ser pueblo del Señor, y seremos pueblo del Señor solamente si nosotros alineamos nuestra vida con la palabra del Señor y se cumple esta promesa, que Dios saque el corazón de piedra y coloque un corazón conforme al de Él en nuestra vida. Y esa debe ser nuestra oración, mi hermano, que Dios obre en nosotros y nos ayude a ser hijos de Dios conforme a su corazón. Dios nos pide que tengamos actitudes específicas como hijos de su pueblo. Por ejemplo, orar, ¿cierto?, por nuestros enemigos. Debemos hacer el bien a nuestro prójimo. Debemos predicar al mundo para sacarlo de Egipto. Debemos, ¿cierto?, advertir al mundo de los riesgos de seguir viviendo una vida en desobediencia al Señor. Pero nosotros debemos seguir siendo fieles al Señor siempre, ¿ya? Entonces, mi hermano, para ir terminando el día de hoy, Israel sería restaurado. Esa es la promesa. Los enemigos del pueblo de Dios un día ya no van a existir más. Los enemigos de Dios, de su pueblo, ya un día van a desaparecer. De hecho, si usted busca estas naciones, ¿cierto?, busca Edom, busca los filisteos, busca los moabitas, los amonitas, usted no se encontrará con el nombre de esas naciones, en los nombres de las naciones del mundo en la actualidad, ¿ya? Porque dejaron de existir, desaparecieron. Israel sigue existiendo porque Dios tiene un trato con Israel. Entonces, mi hermano, un día los enemigos van a desaparecer también, pero nosotros debemos hacer las cosas de la forma correcta, obedeciendo a Dios. Recuerdo una palabra que la pastora entregó un día que decía cómo nosotros vamos a ser parte de la verdadera familia de Dios. Cristo lo dijo, mi hermano, ¿ya? Dice el Señor, mi padre, mi madre, ¿cierto? Mi madre, mis hermanos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son mi madre y mi hermano? Aquellos que guardan y obedecen la palabra del Señor. Esos son parte de la familia de Dios. Entonces yo le invito en el día de hoy, ¿cierto?, a poder hacer una oración al Señor y poder decirle, Señor, yo quiero ser parte de tu familia. Yo no me quiero perder, yo me quiero salvar. Perdóname, Señor, si quizás en mi vida ha habido orgullo, ha habido soberbia. Perdóname, Señor, si quizás en mi vida han habido rencores, si quizás, Señor, me ha costado pedir perdón cuando me he equivocado. Yo le invito a hacer una oración sincera al Señor y decirle con sus palabras, Señor, perdóname. Si quizás tengo apegos del mundo, tengo apegos de Egipto todavía y que me han costado en mi vida espiritual poder erradicarlos de mí. Perdóname, Señor, porque yo quiero que tú pongas el día de hoy un corazón nuevo en mí.
Señor, quita este corazón malvado de piedra, este corazón pecaminoso, este corazón quizás orgulloso, celoso, este corazón rencoroso, avaricioso. Yo no sé, mi hermano, cuál sea la lucha que usted pueda tener. Este corazón quizás que lucha con la inmoralidad, no sé. Este corazón que lucha, ¿cierto? Con quizás cuántas cosas, con las malas palabras, con hablar en doble sentido. Señor, quita este corazón y coloca, Señor, un corazón nuevo, a una obra, Señor, en nuestra vida. Señor, lávanos, límpianos con tu sangre preciosa, con tu palabra, que nos vaya transformando y que tu Espíritu Santo nos moldee y que podamos ser un pueblo santo para ti, restaurado, Señor, para ti, y que tú nos uses ahora para poder ir a Egipto a rescatar, ¿cierto?, a nuestros hermanos que siguen presa del enemigo en el día de hoy. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y este es el estudio del día de hoy. Muchas bendiciones.